Imagina un mundo donde criaturas extintas hace miles de años regresan a la Tierra. Seres que una vez dominaron paisajes ahora desiertos, junglas y sabanas podrían volver a caminar entre nosotros gracias a la ciencia. En este video, descubrirás 10 animales sorprendentes que podrían renacer gracias a los avances científicos. Te contaremos todo sobre su hábitat, comportamiento, características y otras curiosidades importantes. ¿Estás listo para conocer cuáles son estas especies prehistóricos pronto a revivir? El mamut lanudo, Mammutus primigenius, fue un mamífero herbívoro de gran tamaño, con una capa de pelo grueso que lo protegía del frío del Pleistoceno. Se adaptó al clima glacial, habitando estepas frías y bosques del norte de Europa, Asia y América del Norte. Formaba manadas lideradas por una hembra mayor y se alimentaba de hierbas y arbustos. Sus colmillos curvados le servían para defenderse y excavar en la nieve en busca de alimento. Estos colmillos podían llegar a medir hasta 3 metros y eran utilizados también en combates entre machos por dominancia. Las manadas solían desplazarse largas distancias en busca de vegetación, siguiendo rutas migratorias establecidas. Se extinguió hace unos 4.000 años, debido a cambios climáticos y la caza humana, que redujo drásticamente sus poblaciones. El tigre de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, conocido como tilacino, era un marsupial carnívoro que vivía en Tasmania y partes del sureste de Australia. No estaba relacionado con los felinos, sino que tenía un aspecto similar a un perro con rayas en la parte posterior del cuerpo. Poseía una mandíbula capaz de abrirse hasta 120 grados, una característica única que le permitía capturar presas de diferentes tamaños. Se alimentaba de pequeños mamíferos, aves y reptiles. Cazaba al amanecer y al atardecer, utilizando su agudo olfato para localizar presas ocultas en la vegetación densa. Era un cazador solitario, aunque se le veía ocasionalmente en grupos pequeños. Fue considerado una amenaza para el ganado, lo que llevó a su caza masiva. La destrucción de su hábitat y la competencia con especies introducidas contribuyeron a su extinción en 1936. El rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, era un gran herbívoro del Pleistoceno, adaptado a climas fríos. Su pelaje espeso lo protegía del frío extremo y sus cuernos le permitían defenderse y escarbar en la nieve para buscar alimento. Su cuerpo robusto y musculoso estaba diseñado para soportar las bajas temperaturas, acumulando grandes reservas de grasa en los meses más cálidos. Vivía en estepas abiertas de Europa y Asia, alimentándose de hierbas, arbustos y pequeñas ramas. Los grupos familiares se movían en busca de áreas donde la nieve no cubriera por completo la vegetación. Se desplazaba en grupos de varios individuos, generalmente dirigidos por una hembra adulta. La combinación del cambio climático y la caza humana llevó a su extinción hace 10.000 años. El lobo japonés, Canis lupus odopilax, era una subespecie de lobo gris que habitaba en Japón. Más pequeño que otros lobos, tenía un pelaje grisáceo que le permitía sobrevivir en montañas frías. Vivía en las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu, cazando ciervos, jabalíes y pequeños mamíferos. Se alimentaba también de carroña, lo que le permitía sobrevivir en épocas de escasez de presas. Su comportamiento social era complejo, formando pequeñas manadas familiares. A pesar de su tamaño reducido, era un cazador hábil y persistente, capaz de recorrer grandes distancias en busca de alimento. Fue exterminado a finales del siglo XIX debido a la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat, impulsada por la expansión agrícola y la construcción de asentamientos humanos. El león de las cavernas, Panthera spelaea, fue una especie de gran felino que vivió durante el Pleistoceno, principalmente en Europa, Asia y América del Norte. Este león era más grande y robusto que el león moderno, con una melena más espesa y una complexión más musculosa, lo que le permitía sobrevivir en climas fríos. Su hábitat incluía estepas, zonas rocosas y cavernas, donde se refugiaba en invierno. Era un cazador solitario o en pequeños grupos y se alimentaba principalmente de grandes mamíferos herbívoros como bisontes, caballos y mamuts.
La caza se realizaba acechando a la presa y atacando en el momento preciso. Se extinguió hace unos 10.000 años debido al cambio climático y la competencia con otros grandes carnívoros, incluidos los humanos. La paloma migratoria, Ectopistes migratorius, fue una especie de paloma que habitó América del Norte, especialmente en los bosques de Canadá y Estados Unidos. Se distinguía por su tamaño, con plumaje gris y marrón y gran capacidad migratoria. Las bandadas podían contar con millones de individuos, creando un espectáculo impresionante en el cielo. Su hábitat incluía bosques densos y áreas abiertas cercanas a fuentes de agua. Se alimentaban de semillas, frutas y nueces. A finales del siglo XIX, la caza masiva y la destrucción de su hábitat llevaron a su extinción. La carne de paloma migratoria fue muy demandada, lo que aceleró su desaparición. El dodo, Rapus cucullatus, fue un ave no voladora nativa de Mauricio, en el Océano Índico. Era de tamaño mediano, con un cuerpo robusto, pico grande y alas pequeñas incapaces de volar. Se alimentaba de frutas, semillas y raíces en los bosques tropicales y áreas costeras de la isla. Sin depredadores naturales, desarrolló un comportamiento confiado, lo que lo hacía vulnerable ante los humanos. Los colonos y los animales introducidos como ratas y cerdos destruyeron sus nidos y huevos, contribuyendo a su rápida extinción alrededor de 1681. El tigre dientes de sable, Smilodon, fue un género de felino prehistórico que vivió durante el Pleistoceno, entre 2.5 millones y 10.000 años atrás. Este depredador tenía colmillos superiores largos que podían alcanzar los 30 centímetros, ideales para cazar grandes mamíferos como camellos, caballos y mamuts. No estaba relacionado con los tigres modernos, pero compartía características físicas como un cuerpo robusto y musculoso. Se extinguió debido a la combinación del cambio climático y la reducción de grandes presas, además del aumento de la actividad humana en sus territorios. El perezoso terrestre gigante, Milodon darwinii, fue un mamífero de gran tamaño que vivió en Sudamérica durante el Pleistoceno. A diferencia de los perezosos actuales, que son arborícolas, el perezoso terrestre gigante era completamente terrestre y podía alcanzar los 4 metros de longitud. Tenía un cuerpo cubierto de pelo denso, garras grandes para excavar y defenderse, y se alimentaba de hierbas y plantas. Habitaba llanuras abiertas y bosques, donde convivía con otros grandes herbívoros de la época. Su extinción ocurrió hace unos 10.000 años, posiblemente debido a la caza humana y los cambios en el clima. Hoy en día, los esfuerzos para revivir a estas especies mediante ingeniería genética están siendo estudiados. Aunque algunos restos han preservado ADN en buenas condiciones, la clonación sigue siendo un reto debido a la calidad del material genético disponible. No dudes en suscribirte para seguir aprendiendo y descubriendo el emocionante mundo de la ciencia y la biotecnología.